capítulo número 5, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Padre, bendícenos con tu palabra. Señor, haz el propósito, Señor, por el cual hoy tú la trazas en medio de tu pueblo, Señor. Aquí estamos nuestros corazones. Somos necesitados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Así es el tema de esto, basado en las palabras de Simón Pedro. El Señor estaba en esta región del lago de Genezaret, y el Señor estaba siendo seguido por mucho pueblo, muchas gentes. Entonces Él decide pues darles siempre un mensaje, enseñarles acerca del reino de Dios por medio del Evangelio. Pero en la escena aparece Pedro con otros pescadores que, al igual que ellos, se encontraban ahí lavando sus redes. Estaban lavando las redes, estaban tristes por no haber logrado pesca, ¿verdad?, durante todo el tiempo que estuvieron trabajando. También estaban cansados, haber trabajado toda la noche, habían estado tratando de pescar, y también había un desaliento en ellos de haber gastado tiempo, recursos, y de no tener producto. Por tanto, estaban sin ganancias y sin sustento en ese momento, a pesar de su trabajo, de su esfuerzo que habían hecho. Entonces, en esa escena, el Señor observa, el Señor se acerca a ellos y aprovecha ese momento para pedir prestada una barca, justamente la de Simón, que después se llamaría Pedro. El Señor quería predicarles a las multitudes. Allá en Mateo capítulo 13, verso 2, el Señor había usado ese mismo medio para usar a la orilla de un lago, a la orilla del mar, estaba una barca. Él se había subido sobre la barca y había predicado. En ese momento Él predicó la enseñanza del sembrador y explicó mucho a las multitudes. Ahora, de la misma manera, el Señor estaba nuevamente en este lugar
tratando de enseñarle a la gente, y ocupa ese tiempo para conversar con Pedro, pedirle y solicitarle la barca y aprovechar para enseñar al pueblo. El Señor Jesús le presentó una necesidad a Pedro, ese es el primer punto, y Pedro y sus compañeros colaboraron con él. Les presenta una necesidad al rogar que les preste la barca. Esa es toda la necesidad del Señor, que les preste la barca, y vienen Pedro y cede para poder prestar esa barca, dársela al Señor Jesús. Pedro entonces pone sus recursos a la disposición del Señor. Pedro pone sus recursos para la evangelización, para la obra evangelizadora que realizaba el Señor Jesús en ese entonces. Y este pequeño gesto o esta pequeña acción que estaba haciendo Pedro sería recompensada en gran manera más tarde por el mismo Señor. Pero ahora enfoquémonos en que el Señor, ante una situación difícil que está pasando Pedro y sus compañeros, Él se le acerca, y la ayuda hacia Pedro no es inmediata, sino que le pide un favor, ruega porque le preste la barca, quitando un poco de la atención a Pedro de las necesidades que él tenía o de la condición en que él se encontrase en ese momento ante no haber logrado pescar nada. Entonces Pedro dispone sus recursos delante del Señor. Pedro prestó su barca, amén, que era lo que tenía en ese momento que el Señor necesitaba, la barca. Y el Señor dice que empezó a hablarles a la multitud, no dice cuánto tiempo duró la predicación, el mensaje, la enseñanza, no dice, pero en todo ese tiempo Pedro estuvo allí con los demás, estuvieron oyendo el mensaje que el Señor llevaba. No dice la Escritura también de qué predicó el Señor en ese entonces, pero Pedro estuvo ahí, a pesar del desvelo, a pesar de la fatiga, el cansancio, la desilusión, la frustración, lo que sea. Pedro estuvo allí oyendo con la multitud el mensaje del Señor, quizá de primera mano, pues la barca era de él y se la había prestado, había conversado con el Señor, y el Señor hace un mensaje, da un mensaje al grupo que estaba allí, a la multitud, y tuvieron que haber escuchado todo el mensaje Pedro, ¿verdad? Se quedaron escuchándolo, como muchos de nosotros que escuchamos el mensaje de Dios, sobrecargados, tristes, preocupados, agobiados. Así escuchamos a veces nosotros el mensaje, cansados del trabajo, cansados de la vida, cansados del camino, cansados de los problemas, desesperados de no tener resultados. Así que en ese momento nuestra disposición al mensaje no cumple el efecto en nosotros, puesto que después fue necesaria una acción del Señor. En base a eso se dice. Pero Pedro estuvo ahí y escuchó palabra del Señor, escuchó el mensaje, lo que el Señor tenía para todos. Pero Dios en su misericordia, y ese Dios de oportunidades, nuevamente ayudó a Pedro cuando después de terminar lo llevó a pescar. Ahí fue una ayuda, una misericordia de parte de Dios, porque el mensaje para muchos debería ser suficiente, pero Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y en este caso, Pedro, aunque estuvo presente ahí, estuvo presente en el cuerpo, pero quizás estuvo ausente, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros no vemos los resultados, hay desánimo. ¿Cuántos de nosotros trabajamos y decimos, pero yo no veo los resultados? ¿Cuántos de nosotros decimos, nos hemos esforzado todo este año, yo hice lo mejor que podía de mí, salir a trabajar, hacer esto, hacer lo otro, me he esforzado, pero yo no veo resultados?
y estamos con ese pensamiento y estamos dándole vuelta en nuestras cabezas a ese pensamiento, el Señor está hablando su palabra, mas sin embargo no penetra en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros seguimos preocupados. Seguimos desesperados queriendo obtener esos resultados. Por eso Dios es Dios de misericordia, les decía, y por eso Él le dio una nueva oportunidad a Pedro. Cuando el Señor en el verso 3 le dice que entrando en aquella barca, la cual era de Simón, ahí dice que era de Pedro la barca, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose el Señor, fíjese bien, sentándose, o sea, dando una posición de relajación, de paz, de serenidad, de tranquilidad, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, a todos estuvieron ahí oyendo lo que el Señor estaba enseñando. Y ahí estuvo Pedro, aunque estaba desvelado, estaba atento, ¿va? Aunque tenía que cabecear de vez en cuando, pero estaba atento a lo que el Señor estaba diciendo. Y el Señor predicó. Después en el verso 4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ese boga es navegar, o sea que tenía que agarrar el bote, la barca, la lancha y llevarla hacia adentro del lago para ir a pescar. Entonces ahí, ante esa orden del Señor, Pedro tuvo que haber experimentado en su mente y en su corazón un montón de situaciones emocionales, porque tuvieron que surgir dudas en la mente de Pedro acerca de la petición del Señor. En primer lugar, la mejor hora de la pesca, ya lo hemos enseñado a través de esta porción, la mejor hora de la pesca era la noche, ¿verdad? La noche. En el día no se pescaba, porque en la noche, a la luz de la luna, y en la noche cuando está la oscuridad, los animalitos, los insectos están sobre la superficie, y entonces los peces salen a comer, ¿verdad? Y entonces se aprovechan esos movimientos también para poder hacer la pesca, tiempo de alimentación de ellos. Jesús también le podía surgir a Pedro, aunque es su maestro, pero es carpintero, de profesión, de oficio. Entonces, ¿sabrá de pescar? Amén. Y eso puede surgir también en la mente de aquellos que buscamos el consejo con los líderes, con los pastores, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un problema, pedimos un consejo y podemos decir en nuestra mente natural, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y sabrá de psicología? ¿Sabrá de consejería de matrimonios? ¿Sabrá de economía? ¿Sabrá de administración el pastor? O sea, pueden surgir esos pensamientos. Acá pudo haber surgido ese pensamiento en él por la respuesta que da. Se presume. Pero más allá de lo que el Señor fuere, o el oficio que tuviese, vemos que entonces que ellos hacen caso, atienden a lo que el Señor les dice. Pero también pudo haber pasado en la mente de ellos: hemos trabajado toda la noche, ¿valdrá la pena hacerlo a la luz del día? O sea, ¿qué iban a pensar los profesionales, los pescadores que estaban ahí junto a la orilla del mar o a la orilla del lago, cuando todos estaban ahí sentados, sabiendo que no se pesca de noche, y Pedro, haciéndole caso a un carpintero? Irse al mar adentro a pescar. Entonces eso, aparte del desvelo en Pedro, ¿verdad? Y aparte de que había estado escuchando el mensaje, eso puede generar en algún momento dado un conflicto en nosotros. Cuando nosotros tenemos dudas también si estamos haciendo lo correcto, cuando tenemos dudas si todo lo que hemos hecho durante el año ha sido lo correcto, lo bueno, lo suficiente, porque nosotros sabemos que no tenemos un resultado. Es tangible que no tenemos un resultado, es razonable que no tenemos un resultado, mas sin embargo nosotros estamos allí ante esa situación y el Señor viene y le habla
a Pedro y le dice: boga mar adentro, introdúcete al medio del lago. Entonces, ante esa duda, o ante esas dudas que Pedro podría haber tenido, se antepuso la obediencia. Mire qué precioso. Entonces, Pedro le dice al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, porque ellos sabían su oficio, y nada hemos pescado. Ahí le da los resultados que ellos tienen, es nada, es cero, no hay ganancias. Pero viene Pedro y en obediencia le dice: mas en tu palabra echaré la red. Mire qué precioso, ¿verdad? No está dudando de lo que el Señor le está diciendo, está dudando de todo aquello que él sabe y conoce en lo natural. Pero no conoce lo sobrenatural, Pedro. Pero sí conoce a su maestro, y entonces confía en la palabra de su maestro, confía en la palabra del Señor, y por eso actúa. Entonces eso es un acto de fe. La obediencia que nosotros hacemos es el resultado de la fe. Amén. Y la bendición que recibimos es el fruto de la fe. Es decir, que si nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, si nosotros obedecemos a la palabra, aunque a veces no entendemos, aunque a veces no llega clara la revelación de lo que Dios quiere o de lo que Dios espera de nosotros, o de la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor, pero si nosotros confiamos en la palabra del Señor y actuamos conforme a esa obediencia, en ese acto de fe, Dios bendice. Amén. Como veíamos la profecía, ¿verdad?, que hemos sido levantados para ser bendecidos. Y dijo bendecido 3 veces. Amén. Para eso hemos sido levantados. Entonces el Señor no le iba a dar una orden a Pedro para dejarlo en ridículo a medio lago, o simplemente para desgastarlo más, o para hacer que Pedro se sintiera ahí frustrado, aparte de que el Señor posiblemente no tenía conocimiento de la pesca, ¿verdad? Pero en aquella obediencia habían ido, y después poderle reprochar y decir: Señor, te lo dije, o ya viste, Señor, que era imposible que pescáramos. No lo estaba haciendo con esa intención el Señor. Así que si el Señor nos llama a hacer algo, es porque nos quiere bendecir. Amén. Es porque nos quiere bendecir. Para eso nos levanta, para eso nos llama. Aunque en este momento no veamos resultados, aunque en este momento sea saldos rojos. Amén. Ya que el Señor está interesado no solamente en la salvación de nuestras vidas, sino que también está interesado en que nosotros, a través de ese paso de fe para la salvación, vivamos en una bendición, vivamos en una vida abundante. Amén. Donde las cosas materiales son parte de eso, ¿verdad? Ahora, hablamos de un trato y hablamos de que el cristiano pasa un sufrimiento, un desierto, etcétera, pero eso es para el alma. Eso no tiene nada que ver. Eso es porque hay que depurar todas aquellas cosas en nosotros que no le son agradables al Señor. Pero eso es aparte. Pero el Señor nos quiere bendecir. Pero el Señor quiere que estemos bien, que seamos obedientes a Él, y que de acuerdo a su palabra nosotros nos movamos, nosotros actuemos, nosotros vivamos. Amén. Entonces le interesa eso. Por eso Él nos quiere bendecir hasta en aquellos detalles de la vida cotidiana, que nosotros ni nos imaginamos, pero que el Señor nos quiere bendecir. Por eso vemos detalles y somos testigos y somos testimonios de las pequeñas cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Un ejemplo de ellos lo vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, que lo hemos estado estudiando. Cuando Elías es enviado a la viuda de Sarepta. Amén. En el verso 10 dice: entonces él, hablando de Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó.
y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese la situación. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Hasta ahí. Mire qué tremendo. Entonces, en esa situación difícil de esta mujer, en esa situación precaria de esta mujer, de Sarepta, que no era del pacto, ¿ya?, que aparentemente no merecía el favor del Dios de Israel, amén, el Señor manda a un profeta para que la bendiga a ella. Pero en ese proceso de bendición, la mujer tiene que demostrar en un acto de fe el compartir, y el compartir todo lo que tiene. Amén. Entonces, tiene que compartir, y ella le aclara al profeta, porque por si se ha equivocado el profeta de viuda, ¿verdad? Le aclara: es el último bocado que tenemos y después nos vamos a dejar morir mi hijo y yo, porque solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Eso significaba para ellos que se acababa el sustento. Y la promesa del Señor al actuar a través del profeta es que no le va a escasear hasta el día en que Jehová haga llover. O sea, va a haber una transición de bendiciones. El día que el Señor bendiga con agua nuevamente la tierra y va a obtener recursos de otra forma, hasta ese día le va a llegar la forma en que la iba a bendecir, a través de la tinaja, ¿verdad?, con el poco de aceite y el poco de harina. Amén. Entonces el Señor pide a esta mujer, y esta mujer tiene que actuar en fe. ¿Qué le garantizaba a ella que el profeta iba a cumplir eso? Nada. Simplemente es un acto de fe. Hay que dar ese paso de fe. Lo único que lo podía tener ella de sostén o de aliento, o aferrarse a algo, pero era intangible. Así Pedro le dice el Señor: boga mar adentro que vamos a ir a pescar. Y Pedro le dice: en tu nombre, Señor, porque yo sé que humanamente no puedo, Señor, pero en tu nombre, Señor. Y eso es lo que lo estaba a lo que se estaba aferrando Pedro, al nombre del Señor, a la palabra del Señor, porque le dice: por medio de tu palabra, o sea, lo que el Señor diga, que es lo mismo del nombre del Señor, porque es creerle a Dios. Amén. Entonces Pedro tuvo que ir ahí, bogar mar adentro. Si me acompaña de nuevo a esa porción, en el verso 5, respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Claro, Pedro, no necesita más ilustraciones. Mas en tu palabra echaré la red. Fíjese bien, el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces,
allí se ve el milagro de parte de Dios en una forma sobrenatural, ¿verdad? El Señor Jesús les dice: tiren las redes, las tiran, y la expectativa es sobrepasada al pensamiento del hombre, al pensamiento de este hombre en especial, de Pedro. Sobrepasa, ¿verdad? Porque va más allá de sus capacidades, lo que reciben, va más allá, porque está por romperse las redes, se están rompiendo las redes y tienen que pedir ayuda, y la cantidad que ellos pescan es definitivamente una forma sobrenatural. Ni en un buen día ellos hubiesen pescado tanto como en ese día lo estaban haciendo, ni en una buena noche, porque pescaban de noche. Amén. Entonces Pedro, cuando vio eso, en el verso 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En primer lugar, Pedro aquí reconoció su condición. Su condición era pequeña ante la grandeza del Señor Jesús. Pero ¿quién era Jesús? ¿Verdad? Al que él llama maestro. Fíjese que llama la atención porque le dice, cuando le dice en el verso 5, cuando respondió Simón, le dijo: maestro. Amén. Esa palabra maestro que está ahí es epistate, así. No es la que normalmente ocupamos en la que se usa del griego, sino que es epistate. Es una palabra compuesta, el epi, que es sobre todo, es sobre, y estate, que es una instrucción, pero también es considerado disciplina. Entonces acá la palabra es que es traducida por el diccionario Strong, la pone como instructor, epistate, instructor, también como supervisor. Amén. También aparecen que corrige o que disciplina, cuando habla de la disciplina de los hijos allá en el libro de Hebreos, que corrige, que disciplina. Y me llamaba la atención porque aparece también que enseña con compromiso. Dice que enseña comprometido. Que enseña con compromiso. Mire qué precioso esa palabra de maestro. Porque se le llama instructor y supervisor a alguien que tiene más capacidad que el que está realizando la labor. Amén. Entonces, para supervisar algo, usted tiene que saber del tema. Si usted va a auditar, usted tiene que saber lo que va a auditar, lo que va a supervisar. Y el apóstol Pedro le dice instructor, epistate. Le dice al Señor maestro. Entonces, a pesar, ¿verdad?, de lo que podría entender Pedro acerca del conocimiento de la pesca que el Señor podía tener, sí tenía él un concepto claro de que el Señor tenía capacidad, que podía ser un instructor y que podía ser un supervisor en este caso, que podía enseñar. Y enseñar con compromiso es como cuando uno recuerda a aquellos maestros que le enseñaron a uno, pero que eran comprometidos. O sea, que tenían la capacidad de preocuparse por uno para que uno aprendiera. Que son los maestros que decimos, fueron nuestros maestros de la infancia, los buenos maestros. Gente comprometida, y uno los puede mencionar, aunque hayan sido de la infancia, uno los puede mencionar por apellido, o por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque fueron gente esmerada en que nosotros tuviéramos un conocimiento. ¿Y qué ganaban ellos? Nada. Pero tenían un compromiso. O sea, estaban comprometidos, y esto debe ser en nosotros los creyentes, en nosotros los cristianos debe ser también un compromiso. Enseñar de esa forma. Enseñar porque aquí es de vida o muerte. Enseñar a los niños porque es de vida o muerte.
Enseñar a los jóvenes porque es de vida o muerte. Enseñar en los hogares porque es de vida o muerte. Enseñar en medio de las congregaciones. Enseñarle al que no sabe de la palabra del Señor porque es de vida o muerte. Con compromiso. Entonces el Señor toma a estos hombres, aparte de dar un mensaje, pero los toma a ellos con un compromiso de enseñarles, de llevarlos más allá, de subirlos de un nivel, o subirlos a un nivel que ellos no tenían, pero que era necesario llegar. Porque es necesario el crecimiento. Entonces, cuando alguien se compromete en enseñar, aunque a veces es difícil, tanto para el que aprende como para el que enseña, pero ese compromiso hace que esa parte sea cuando uno aplica ese amor, el amor por las almas, el amor por los hermanos, el amor por los niños, entonces eso hace suave la carga, aligera la carga, porque hay un compromiso, ¿verdad? Y entonces al haber un compromiso hay una dedicación, usted está preparándose más, y todo lo que usted tiene, usted lo quiere dar, usted lo quiere transmitir. Entonces ese es compromiso. Entonces el Señor es llamado así por Pedro, epistate, ¿verdad? Instructor, supervisor, que corrige, fíjese, que disciplina. Entonces ahí está aplicando cierta corrección y cierta disciplina a Pedro, ¿verdad? Al invitarlo a que vaya a pescar en un momento que no es propicio, en una hora que no es propicia, bajo los conocimientos humanos no propicios. Pero el Señor quiere disciplinar a Pedro, que ahora su vida ya no es tanto sobre las leyes naturales, sino que tiene que aprender a vivir por lo sobrenatural. Por lo sobrenatural. Esa es la forma que enseñó el Señor a aquellos siervos de Dios en la antigüedad también. El caso de Elías. Vivir por la sobrenaturalidad. Es decir, confiando a lo que diga la palabra. En tu palabra, Señor. Amén. Y como dijo el centurión, di la palabra, Señor. Era suficiente para él que dijera la palabra y toda la esfera celestial iba a ramificar instantáneamente la orden de parte del Señor Jesús. Eso es más rápido que la internet. Qué tremendo, ¿va? El Señor decía la palabra y era suficiente. Por eso en aquella otra porción dice, cuando va el siervo, dice, ¿a qué hora se sanó el siervo? Pide la hora, ¿verdad? Recordaba que a esa hora había estado con el Señor Jesús. Imagínense a la distancia lo que había hecho el Señor. Pero es necesario confiar en ese instructor, ¿verdad? Es necesario confiar en el supervisor. Si el supervisor dice, mira, esto está malo y lo tenés que repetir, hay que repetirlo. Aunque nosotros seamos los técnicos, los artesanos, los profesionales, los expertos, pero siempre hay alguien que está sobre nosotros, y en este caso es el Señor Jesús. Por eso les dice el Señor, boguen mar adentro. Pero ¿quién era Jesús entonces? Bueno, aquel que conocía sus necesidades, conocía sus deseos, sus sueños, aquel también que conocía sus limitaciones. Aunque Pedro le dice ahí, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿usted cree que no lo sabía el Señor? ¿Cree que el Señor no sabía que Pedro era pecador? Claro que sí. Pero en el plan del Señor estaba también confrontarlo, no por eso, sino que lo iba a bendecir. Y la misma bendición y trato tan precioso que el Señor le estaba dando a Pedro, hacía que hubiese una convicción para un cambio interior de Pedro, que venía con esa transformación que va de adentro hacia afuera, y que Pedro reconociera eso. No era humillación, sino que era transformación genuina.
regeneración en Pedro. Cuando Pedro ve el obrar de parte del Señor con un milagro y él sabe que no es merecedor de ese milagro, que la forma sobrenatural en que el Señor se está moviendo en ese momento a su alrededor y todo lo que está implicando en la naturaleza para que responda a la petición del Señor para beneficio de Pedro, hace que Pedro se sienta mal, se sienta humillado, se sienta pecador, se sienta indigno del favor de Dios. Pero Dios lo hace porque le quiere demostrar que a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestros errores, cuando hay un llamamiento, Él nos quiere bendecir. Amén. Cuando hay un llamamiento, Él nos quiere bendecir. Así que conocía perfectamente el corazón de cada uno de ellos. Amén. Juan capítulo 21, verso 17. Ahí vamos a... En la parte de abajo, en la parte B dice, le dijo la tercera vez a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén. Hasta ahí. Entonces, Pedro, ante las preguntas del Señor, ¿verdad?, ante la interrogante que le está haciendo más adelante, ya Pedro ha madurado un poquito más, pero aquí reconoce Pedro que el Señor lo sabe todo. Amén. Allá él sabe que ha quedado evidenciado ante un milagro, ante una pesca milagrosa, ha quedado evidenciado el poder y la grandeza que tenía el Señor Jesús. Y al quedar evidenciado, él no haya que hacer, entonces él sabe y reconoce que es pecador, que no es merecedor del favor de Dios. Ahora ya con un poco más de madurez, él sabe que el Señor lo sabe todo. O sea, desde antes de que llegara a pedirle la barca, el Señor sabía que Pedro era un pecador. Y desde antes que llegara a pedirle la barca, sabía que Pedro estaba mal en ese momento porque estaba decepcionado del trabajo. Que no habían resultados como él esperaba en ese día. Y quizás hay días que no vamos a tener nosotros los resultados que nosotros esperamos. O van a haber situaciones que nosotros nos vamos a considerar que Dios no está en el asunto, ¿verdad? Que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Lo que pasa es que hay un cambio de dirección para la bendición. Y nosotros tenemos que entender que el cambio de dirección es para bien. Y que debemos de seguir confiando en el Señor. Porque no podemos confiar en nuestras capacidades. No podemos decir nosotros, mira qué bien tengo ahora el negocio. No, esa es mala palabra, ¿verdad? El Señor me ha llevado hasta aquí, el Señor me ha bendecido hasta aquí, gracias a Dios que me ha permitido este año lograr esto, o sea, es la gracia y la honra para el Señor, quien se la merece, amén. Entonces, Pedro se da cuenta ahí de que el Creador es el que está obrando, y entonces le obedeció. Entonces el Señor le dice, volvamos de nuevo a Lucas, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Porque era sobrenatural. Pedro sabía perfectamente que era sobrenatural. Y asimismo también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, también se habían asustado ahí. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Amén. No temas. Desde ahora serás pescadores de hombres. Pescador de hombres. Amén. Ahora el Señor
cambia en la dirección, enfoca a Pedro ya en otra cosa. Amén. Y esto es muy, muy importante, porque aparta de la bendición, amén, a Pedro. El enfoque, ¿verdad? Usted se debe apartar de la bendición. El enfoque no debe estar en la bendición, sino en el que bendice. Amén. Debe estar en el que bendice, no en lo que recibe. Usted no puede ser, como en algunas religiones se le llama, sintoísmo, que se adora lo creado, ¿verdad? Usted debe adorar al Creador, que es Jehová, que es Dios, ¿verdad? Entonces, acá viene el Señor y le hace, ante tanta regalía que hay ahí, ante tanta bendición que hay ahí, le hace un llamado. Amén. Para ver dónde está el corazón de Pedro. Para ver si ha entendido Pedro que es más importante seguir al Creador, seguir al Señor, que a lo que pueda dar el Señor. Amén. Porque nosotros debemos amar al Señor por sobre todas las cosas, por lo que Él es, no por lo que nos da. Ahí estamos mal, ¿verdad? Ahí estaríamos como niños, que cuando el niño es pequeñito, ¿verdad? Ya no te quejo y no me compran lo que quiere, ¿verdad? Ya no te quejo, papá, le dice. Ahí está diciendo que no quiere a papá porque no le está dando, pero ahí es capricho de niño. Ahí es una actitud completamente infantil porque desconoce. Pero acá es el Señor que le ofrece, cuando le dice no temas, le va a quitar el temor, ¿verdad? La preocupación de Pedro ahora ya no es porque no tenía, sino que por la sobrenaturalidad en que Dios lo bendijo. Eso es lo que lo preocupó a él y lo hizo sentirse mal, ¿verdad? Pero ahora viene el Señor y le dice, ahora serás pescador de hombres. Imagínense, si la cosecha de peces fue grande, ¿cómo podía ser la cosecha de hombres una vez dirigiendo el Señor las manos de Pedro? ¿Verdad? Y por eso la pesca de hombres de Pedro en el futuro fue efectiva. 3,000, 5,000 almas, ¿verdad? Pero Dios quería bendecir a Pedro y le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero Él primero quiere quitar la necesidad. Amén. Quiere quitar la necesidad, porque Dios quiere que estemos bien. ¿No se recuerda a la suegra de Pedro? Estaba mal, estaba con fiebre. Y el Señor llega ahí con Pedro y quizás quería tomarse un cafecito, pero tenía que prepararlo la suegra de Pedro, ¿verdad? Y estaba enferma. Entonces el Señor la sana, ¿verdad? Le ayuda en una forma sobrenatural a que esté bien. Amén. Porque el Señor podía tomarse el café en cualquier lado, ¿verdad? Puede irse con Pedro a cualquier lado, pero ocupa un medio ahí. Pero el medio, veámoslo así, humanamente lo digo yo, es como un pretexto. El Señor no quiere bendecir, pero llega con un pretexto. Amén. Se acerca por medio de un pretexto. Entonces el pretexto de Pedro es que estaba mal la pesca, que estaba mal el negocio, ¿verdad? Pero el Señor sabía que estaba mal, y el Señor podía decir la palabra a distancia y Pedro podía pescar en la otra noche, ¿verdad? Y lo podía multiplicar el número de lanchas y podía tener una flota ahí y hacer cooperativa y tener un montón de lancheros ahí, ¿verdad? Podía hacerlo, pero no era el propósito ese. El propósito era acercarse a Pedro, llegar a Pedro, hablar, intimar con Pedro para que Pedro entendiera la grandeza del Señor, para que Pedro entendiera quién era con quien conversaba, con quien se comunicaba, con quién interactuaba, a quién amaba, porque Pedro amaba al Señor. Entonces lo confronta de esa forma, y ahora que está toda la bendición, Pedro está allí y Pedro no duda. Pedro está allí ante la bendición y ahí está el Señor. Y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Y en el verso 12, y cuando trajeron las barcas, fíjese bien, dejándolo todo, y no que por eso había estado orando, y no que eso era lo que el Señor le había dado, pues la bendición.
el montón de peces, pescados, ¿verdad? Pescados, porque ya estaban pescados. Entonces, el montón de pescados ahí, y ahora en vez de aprovechar, ¿verdad? Cualquiera diría, qué bárbaro, mira cómo te ha bendecido el Señor, y vas a dejarlo. Mira, asegúrate bien, hombre, si de verdad, ¿verdad? Si es el llamado, porque mira, fíjate que el Señor te está bendiciendo bastante. Yo creo que el Señor quiere que seas un gran empresario. Amén. Y dejándolo todo, dice. Y dejaron todo. Y dejándolo todo, ¿ve? Trajeron ahí a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Mire qué tremendo el Señor. Toda una zozobra, un momento, un escenario de zozobra, de dificultad, ¿verdad? En donde nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados, que no le hayamos sentido al trabajo, sentido a la vida, que sentimos que nos hemos equivocado de carrera, nos hemos equivocado de oficio, nos hemos equivocado de trabajo. Ahí estamos nosotros, en una actitud, ¿verdad? Difícil. El Señor llega y nos demuestra que no nos hemos equivocado, que es lo correcto, que es lo correcto, pero que Él había frenado de alguna manera la bendición para llamar nuestra atención, y que nosotros entendamos para qué nos ha llamado. Amén. ¿Para qué nos ha llamado? Ahora, no usemos más nuestras estrategias, fíjese bien, nuestras estrategias para lograr las cosas. No podemos vivir así, con nuestras propias estrategias, nuestra propia administración, ¿verdad? Que nos va bien el negocio y nosotros entonces estamos pensando que es porque nosotros pudimos. Hoy sí apliqué, ¿verdad?, la reingeniería, hoy sí apliqué el buen método administrativo. No, no es así. Hay situaciones que Dios nos permite vivir para que nosotros experimentemos por fe. Y para que nosotros nos rindamos a Él. Y para que nosotros nos sometamos a su voluntad. Y para que nosotros también dependamos de Él, que es lo más importante. Juan 15, 5, con esto terminamos. Solo 10 minutos me dieron. 14:99, no, 14:59 sería. Entonces dice en el 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados del Señor, nada podemos hacer nosotros. Así que nosotros debemos de tener claro qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué espera de nosotros, en qué nos debemos de involucrar, en qué debemos de trabajar, porque si el Señor lo permite y el Señor lo ha dado, Él debe de tener un propósito allí en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En este caso para Pedro era un llamamiento completo para servirle al Señor. Pero en donde el Señor nos tiene, en donde el Señor nos ubica, también es importante entender cuál es la obra de Dios a nuestro alrededor allí. ¿Por qué el Señor llama nuestra atención a que estemos con Él? Porque si es cierto, ¿verdad?, hay un llamamiento, pero el llamamiento va acompañado de bendición porque Dios nos quiere bendecir. Pero debemos de entender cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios, y eso es entre usted y el Señor. ¿Ven? Eso pregúnteselo usted al Señor, ¿verdad? Usted acérquese a Él y dígale: Señor, ¿cuál es el propósito? Si este año no me fue bien, Señor, he estado en lo correcto, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Yo sé que me vas a bendecir. El Señor lo va a bendecir. Eso es un hecho. ¿Dónde y cómo? Eso pregúnteselo al Señor. ¿Cómo? ¿Verdad? Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Padre, gracias te damos a esta hora, Padre, porque es un buen momento, Señor, para reflexionar. No hay duda, Señor, que tú ya nos vistes,
sabes dónde estamos y cómo estamos. Señor, cuando viene esa incertidumbre de año para muchos, Señor, en que se acaban los contratos, que no sabemos qué nos espera el próximo año, que si van a haber recortes o no va a haber recortes. Señor, hemos pasado una larga noche pescando, pero confiamos en ti, Señor, y queremos dar ese paso, Señor. Señor, ponemos a tu disposición lo que nosotros tenemos, pero más aún, Señor, enséñanos a disponer para ti nuestro corazón, que realmente nosotros seamos, Señor, un instrumento en tus manos, Señor, para tu obra, Señor. Lo demás es añadido, Padre, y va a haber plenitud de gozo, Señor, y va a haber, Señor, vida abundante si estamos junto a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Perdónanos si somos como Pedro, Señor, que hemos renegado, que nos hemos sentido mal, Señor, porque queremos colaborar. Pedro quería llevar sustento a su casa, estoy seguro, pero no habían resultados. Pero Pedro no estaba con el Señor pescando toda la noche. Tuvo que aprender a estar con el Señor para ver dónde lo quería llevar el Señor, la hora, el lugar, el momento. Todo eso depende de nuestro Señor. Debemos de aprender como Pedro. Más en tu palabra, Señor, echaré la red. Más en tu palabra, Señor, usted ponga lo que hará. Más en tu palabra, Señor, usted lo realizará. Más en tu palabra, Señor, porque es un acto de fe. Más en tu palabra, Señor, porque hemos aprendido a confiar en ese maestro, en ese instructor, en aquel que es el creador de todo y que tiene el poder sobre todo y que todo obedece, porque Él es Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Padre. Señor, que este día sea un día de reflexión y de confianza en ti, Padre, que tú vas a bendecir. Señor, tú lo dijiste a través de tu palabra profética, Señor. Tú nos llamas, pero nos llamas y nos levantas para bendecirnos, Padre. Aleluya, Señor.